Se inicia la sesión 5. Eh, Aunque es la sesión 5, se van a dar cuenta que es la actividad 7. Entonces, tienen que revisar siempre que su servidor esté corriendo. En este caso, voy a iniciarlo. Jump. Bueno, ya está corriendo. Bueno, voy a la práctica número 7. Ustedes se fijan, dice crea una tabla en una base de datos de MySQL desde PHP. Entonces, vamos a ver este código. Lo voy a copiar al blog de notas y ahorita se lo voy a explicar. No, voy al blog de notas, ya lo tengo aquí. Bien, miren. Si ustedes se fijan, acabamos de añadir otras cosas en el código. Una de las cosas que se acaban de añadir es esta variable, que es el nombre de la base de datos. Recuerdan que la primera práctica fue vamos a conectarnos con SQL. Después fue vamos a crear una base de datos. El día de hoy es vamos a crear una tabla dentro de esa base de datos. Quiero mostrarles algo para que entiendan por qué lo estamos haciendo así. Voy a ponerles la presentación de nuevo. Ahí lo pueden ver. Déjenme. Entonces, eh, nosotros lo que hicimos fue primero conectarnos a localhost. Después tenemos que identificarnos en SQL, obviamente con el usuario root sin contraseña. Y una vez que estamos conectados, que es lo que hemos hecho, me pregunta, bueno, ¿dónde quieres guardar la información? La tienes que guardar dentro de una base de datos. Y a su vez, dentro de la base de datos, ¿en qué tabla? Entonces, cuando ustedes tienen su información, puede haber muchas bases de datos, ¿sí? En el internet o en su servidor puede haber bases de datos de una tienda, no sé, de una biblioteca, de un inventario de una bodega, ¿sí? Entonces vamos a pensar que ustedes tienen que crear la base de datos de una tienda, ¿sí? Entonces, en esa base de datos, dentro de la base de datos hay tablas. Es realmente donde se guarda la información, dentro de estas tablas. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser importante tener una base de datos tal vez de los cajeros? ¿No? Imagínense que tienen que hacer la base de datos de Bodega Aurrerá o de Chedraui. Tienen que anexar los cajeros, ¿no? ¿Qué otra cosa? El inventario de la tienda, ¿no? O podemos hablar de las ventas. ¿Qué artículos se han vendido? Y así hay muchas cantidades de tablas. Por eso ustedes, una vez que crean la base de datos, lo que sigue es crear las tablas. Ahora, voy a hacer tantito la presentación. Entonces, lo importante de esta práctica es que deben de crear las tablas, ¿sí? Todo depende de este, cuántas tablas necesitan. Entonces, si ustedes observan, voy a irme a localhost y me voy a ir a PHP admin. Y una vez que carga, me voy a mi base de datos. Y si ustedes se fijan, aquí está la que se creó, que se llama base de datos 1. Tienen que cerciorarse que ya está creada esta base de datos, si no, no les va a funcionar. Bueno, entonces vuelvo al código. Aquí está el nombre. Ustedes se fijan, esta variable está aquí, la manda a llamar. Ahora está hablando de una nueva consulta, por eso dice así, new MySQLi. Y si ustedes se fijan, aquí se corre. Ahora, la manera en la que está configurado este condicional es diferente a los anteriores, ¿sí? Aquí lo primero que te está diciendo es si la condición es verdadera. ¿Cuál condición? Te está diciendo, hay un error en la conexión y si es verdadera, entonces aquí hay una palabra que dice die, ¿verdad? Está muy chistosa porque die es muérete, ¿no? Pero aquí quiere decir como manda este mensaje de error, es lo que está diciendo. Y aquí lo va a decir en inglés, connection fail, y te va a mostrar el error. Ahora,
Aquí está el else. Si no hubo error, es lo que está diciendo ahora, si no hubo error, entonces haz esto de aquí. Entonces, aquí está la consulta de crear tabla. Normalmente en los años anteriores me he dado cuenta que aquí se equivocan mucho. Se equivocan porque escriben mal table o create, ponen otras cosas, ¿no? Otra palabra en inglés. Entonces, por eso es importante que hagan bien sus apuntes, porque luego se conectan bien, luego crean su base de datos, pero luego les falla porque no saben crear la tabla. Y si no crean la tabla, cuando creen el formulario con la información, no la van a poder depositar en la tabla, porque no existe, ¿sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado en la sintaxis, ¿verdad? La ortografía de la programación. Aquí lo que estoy diciendo es, crea una tabla que se llama tabla de datos. Por favor, no pongan espacios. Ahora que van a hacer las tablas, no pongan espacios para que no tengan problemas después. Entonces, ¿qué instrucciones estoy dando aquí? Crea el ID con números enteros y que automáticamente se estén incrementando, ¿no? Por ejemplo, el registro número 1, el registro número 2. Esta es la instrucción, por eso se los puse en lista. Esta es la primera instrucción. Quiero que crees en la tabla, la primera columna sea ID, la segunda sea nombre, ¿sí? La tercera sea apellidos, la cuarta email y la última un registro de la fecha. Luego tenemos problemas por las versiones de SQL, ¿verdad? Que hayan instalado en su computadora, pero bueno, normalmente no da error, pero por el momento, estas son las instrucciones que yo le estoy dando. Yo estoy diciendo, crea esta tabla y vas a crear esa tabla con las columnas. Ahora, aquí se ejecuta toda esta variable. Si ustedes se fijan, es una variable que se guarda, ¿sí? La instrucción se guarda en esta variable. Entonces, cuando se ejecute este condicional, dice, vamos a hacer una consulta ahora. Conéctate. Y ya ven las cuatro variables. El servidor, el usuario y el password de SQL y ahora el nombre de la base de datos. Ahora que se conecta, ejecuta todo esto de aquí arriba y cuando es verdadero, o sea que sí lo logró hacer, te va a mandar tabla de datos. Esto es puro texto, ¿eh? Todo esto es un eco, es puro texto. Le puse tabla de datos creada exitosamente. Si no, imprime este error y al final se cierra la conexión. Entonces vamos a guardar el archivo. No recuerdo cómo quedamos que lo íbamos a nombrar. Se va a llamar crea tablas. Entonces voy a guardarlo. Guardar crea tablas.php. Ya estoy en Champ, ¿sí? De Champ htdocs y todos los archivos. Entonces lo voy a dar clic en guardar. Ya se guardó y voy a ir a mi servidor y le voy a poner. Y bueno, si yo abro aquí la base de datos, se van a dar cuenta que dice no se han creado tablas en la base de datos, pero ahora vamos a ejecutar este programa. Entonces, localhost y se llama creatablas.php. Enter. Dice tabla de datos creada exitosamente. Miren, en esta práctica y en la práctica anterior se van a dar cuenta que después de que lo ejecutan por segunda vez, les va a marcar el error. Miren, lo voy a volver a ejecutar, le voy a poner F5 desde mi teclado y luego dice error al crear la tabla de datos y dice en inglés ya existe. Voy a ir a PHP MyAdmin para verificarlo. Le doy clic en base de datos y si ustedes se fijan ya se creó. Le doy clic en tabla de datos y ahí está ID, nombre, apellidos, email y lo que escribimos del registro de la fecha. Ya se creó la tabla. Esta es la práctica. Aquí es donde se va a guardar la información. Entonces, estamos haciendo esto desde las instrucciones
de PHP. Y miren, esto es lo que hace el programa, ¿sí? Por eso la materia se llama aplicaciones que se ejecutan del lado del servidor. Si yo vuelvo a ver el código que está aquí, dice ver código fuente de la página. Miren, aquí está el HTML plano. Solo dice esto. Y no podemos ver todo el código. ¿Sí? Se los vuelvo a recordar. Los voy a estar recordando. Y vamos a ver a detalle después, yo creo que para el periodo 3 cómo poner diferentes variables, diferentes instrucciones al momento de crear tablas. Al menos estas son muy generales, muy fáciles y las vamos a estar editando. ¿Sí? Bueno, esto es todo por esta sesión. Cualquier duda, por favor, escríbanme, mándenme un WhatsApp y bueno, cuídense mucho. Hasta luego.